Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. Por fin hemos podido disfrutar de Deadpool. Teníamos pendiente verla, no pudimos hacerlo en el fin de semana de estreno, pero en este segundo fin de semana sí que hemos podido ir. Ya la hemos visto y la verdad es que estamos súper encantados. Nos ha chiflado, lo hemos pasado muy bien. Antes de continuar, avisar a los que no hayáis visto la peli que este vídeo va a contener spoilers, así que yo de vosotros esperaría ver la película y después, si queréis ver este vídeo, pues vedlo. Nosotros no vamos a hacer ninguna crítica de cine sobre esta película, tampoco vamos a contaros los guiños que hay porque son muchísimos. Ya hay varios vídeos en YouTube que muestran pues todos los guiños y referencias de Deadpool, hasta 100, hay un vídeo que tiene hasta 100 referencias, os aconsejamos que lo veáis, os dejamos aquí arriba en los marcadores. Y lo que sí que nos gustaría comentaros es cosas que hemos visto con respecto a las películas, porque una sensación que he tenido durante toda la película es que viendo Deadpool es, digamos, el universo cinematográfico de los mutantes que me hubiera gustado ver. Así que luego más adelante os comentamos en qué consiste esta impresión que he tenido. Así que si tenéis interés en saber qué es lo que nos ha parecido Deadpool, quedaros que comenzamos. Deadpool ha sido una gran película, lo hemos pasado en grande viéndola. Me atrevería a decir que, bueno, que viendo esta película me he sentido casi igual que en Infinity War. Quizás esto sea una herejía comparar a ambas películas, pero yo creo que Deadpool no tiene nada que envidiar a Infinity War, son cosas distintas. Esto es una película de acción y de comedia macabra, lo otro es una gran película épica, pero cuando estábamos en el cine yo me he sentido igual de bien. La verdad es que este inicio de 2018 en cuanto a películas de superhéroes estamos disfrutando muchísimo. Veremos a ver con The Ant-Man and the Wasp, a ver cómo también viene, pero realmente, como decía, es una película que la he disfrutado de principio a fin. Yo creo que ambas películas, Infinity War y Deadpool, han sabido llevar muy bien, trasladar a la gran pantalla lo que es el género de los superhéroes. Es decir, yo estoy viendo la película y siento que estoy viendo pues una historia de superhéroes como en los cómics, obviamente con las diferencias de cambio de medio, pero estamos viendo una película. Deadpool ha empezado desde el principio, desde el minuto 1, pues sin dejar títere con cabeza, se ha metido con todo, hasta a sí mismos se han autoparodiado, y la verdad que es una película que disfrutamos desde el principio, con esa referencia, con ese guiño a la película de Logan, de Lobezno, que vamos a empezar, ya estamos disfrutando de la película con estos chistes, con estas referencias, con estas pullas que están metiendo. Pues decíamos, no deja títeres sin cabeza, se ha metido pues con el mundo de los superhéroes, con Marvel Comics, con la distinguida competencia. No se ha quedado solo el mundo del cómic, se ha ido también al mundo del cine. Hemos podido ver pues referencias al propio Ryan Reynolds, Josh Brolin, que participó en la mítica película de Goonies, también hay un montón de referencias. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo de todas estas. Hay que ser muy friki para pillarlas todas, pero bueno, más o menos, aunque tampoco las pilles, sí que vas pillando el chiste, y la verdad es que es muy divertida la película. Al principio del vídeo, que cuando estaba viendo esta película sentía que este era, digamos, el universo mutante que me gustaría ver en la gran pantalla. Y es que realmente, y que vamos a entrar así un poco en materia con respecto al tema de los cómics, es que esta película, yo viéndola, pues me hubiera gustado que desde un principio se hubiera hecho así el resto de franquicia mutante, no en el sentido de que sea una película R, no en el sentido de que sea una comedia, tampoco en el sentido de que sea tan macabra, porque no tiene mucho sentido dentro de los X-Men, pero sí que es cierto que ahora ya tiene, digamos, la tecnología suficiente para hacer que todo funcione en la gran pantalla. Es decir, unos handicaps que teníamos en el género de superhéroes es que siempre el tema de los trajes pues siempre chillaba mucho, o sea, se veía a alguien en mallas y quedaba ridículo. Ahora ya no. Y es que viendo Deadpool pues hemos conseguido ver cómo pues se puede sacar prácticamente cualquier uniforme, cualquier traje, incluido el de Estrella Rota, que era súper raro y súper complicado, y lo hemos visto en gran pantalla y lucía bien. Es quizá de los que menos lucen, pero oye, es bastante digno, bastante bien, además considerando el tiempo que ha tenido el metraje, más que suficiente. Pero viendo, por ejemplo, a Negasonic Warhead, pues veíamos que el uniforme tradicional de los X-Men podría ser llevado a la gran pantalla de una forma muy fidedigna a lo que eran los cómics, y eso lo hemos disfrutado. Hay que ser un poco justo y hay que decir que, bueno, la franquicia de los X-Men comenzó en el 2000 y han pasado prácticamente 2 décadas, y que los efectos especiales pues han mejorado muchísimo, y es un poco injusto compararlas, pero la trilogía más cercana que tenemos, y estamos hablando precisamente de la era de Apocalipsis, pues hemos visto que pues, Apocalipsis no quedó tan bien en pantalla, y que hay cosplays en los salones de cómics mucho mejor hechos que el que pudimos ver en la película, con lo cual significa que esta película, que tampoco tiene un presupuesto exorbitado, pues ha demostrado que se pueden hacer cosas que hemos disfrutado. A Juggernaut, ha sido un Juggernaut increíble. Es cierto que X-Men 3 pues, está muy atrás en el tiempo,
pero no hay color entre un Juggernaut y el otro. Con este sí que sentíamos que es el Juggernaut de los cómics, como rompía las viñetas. Hemos tenido cosas muy increíbles, como esa pelea entre Coloso y Juggernaut, que son cosas típicas, tradicionales en los cómics de la Patrulla X, y son cosas que es lo que queríamos ver. Por eso digo, el sentimiento de cuando está viendo esta película, está viendo una película de los X-Men, es muy patente. Yo creo que todos, espero que también lo compartáis, pues sentíamos que estamos viendo cosas de la Patrulla X en esta película, dejando a un lado que son, como suele ser habitual, tanto en Marvel Studios como en Fox, como por supuesto en esta película, pues cojan cosas de los cómics y las cambien. Hemos visto pues muchos guiños. El propio Juggernaut hacía referencia a su hermano y que llevaba el casco precisamente para evitar que los poderes telepáticos de su hermano pues le afectasen. Esto pues igual clavado de los cómics. Más cosas que hemos visto, bueno, pues muchos de los miembros de X-Force han sido sacados de los cómics y han tenido casi la misma duración que han tenido en ese cómic. Más cosillas que podemos ver de referencias. Bueno, hemos visto una referencia a Tom el Negro, con el cual se han metido a saco, han hecho un montón de chistes a su costa con el Tom el Negro, no sea racista Cable. Que pues igual son referencias, ahí no está confirmado, pero ese Tom el Negro puede ser Tom Black Cassidy, que era, si mal no recuerdo, el hermano de Banshee, no sé, el hermano o el primo de Banshee, que eso también lo hemos visto, y la asociación entre Juggernaut y Tom el Negro, en este caso, o Tom Black Cassidy, han estado muy cerca, como en los cómics, aunque no la hayan dejado patente, pues ha estado muy cerquita. Pues digo que la sensación con respecto a los cómics no es igual. De hecho, yo creo que el personaje de Deadpool que hemos visto en las películas no se parece al de los cómics, hay cosas muy parecidas, obviamente sacan elementos. Hemos visto, por ejemplo, en esta película pues que Wade Wilson intenta ser bueno, en este caso pues por esa tragedia que sufre al perder a su chica. Nada más empezar la película, que pues le intenta intentar proteger a este niño, que es una explicación bastante buena, que era una de las cosas cuando veíamos el tráiler decíamos, bueno, ¿qué justificación puede tener que Masacre, que es un mercenario al fin y al cabo, pues intente salvar la vida de un niño? Bueno, pues lo han explicado muy bien, y bueno, pues al fin y al cabo en los cómics también hemos visto momentos en los cuales Wade Wilson quiere ser bueno. Aquí, pues en la película pasado, es un poco el motivo uno de los motivos de la película. En los cómics lo que pasa es que también tiene muchísimos más matices y como siempre cada vez que es escogido por un guionista distinto pues cambia su perspectiva, pero es que es cierto que cuando vemos en la pantalla, en la gran pantalla a Wade Wilson, vemos a Ryan Reynolds. Es una de las cosas que también me gustaría destacar, que es un buen casting. Una de las cosas que a mí me gusta en Marvel Studios es que ha buscado buenos actores para los personajes, que de una manera hace que ya nos quedemos con esa imagen y cuando pensemos en el Capitán América en la versión cinematográfica pues pensemos en Chris Evans, o de la misma manera con Iron Man con Robert Downey Jr. Pues lo mismo nos pasa con Masacre, es que cuando vemos Masacre, vemos el Masacre de Ryan Reynolds, y yo creo que es un personaje que a los que hemos leído los cómics, desde luego desagradar en absoluto. Yo creo que al contrario, nos gusta y nos complace verlo porque lo ha hecho suyo. Le vemos que incluso bastante más tiempo sin máscara que a lo mejor en la primera entrega, o que quizá en los cómics, y bueno, es una de las cosas que a lo mejor dicen, no, es que ya están quitando las máscaras a los superhéroes. Todas estas quejas son, yo creo que al fin y al cabo un poco, no sé, dejan tener sentido cuando vemos que el actor pues interpreta muy bien al personaje y vamos, hemos podido disfrutar un montón. Hablábamos, bueno, sobre un montón de cosas, y creo que de la que teníamos que hablar es de esa famosa escena postcrédito, que como hemos dicho hay spoilers, así que no vamos a cortarnos en absoluto. Y es que esa escena con spoiler, la verdad, perdón, es que esa escena postcrédito, o mejor dicho, escena a mitad de crédito, porque no llega a estar al final, ha sido, bueno, decían que es una de las mejores, y la verdad es que es súper buena, no solamente yo creo que de género superhéroes, sino creo que del mundo de las películas, o mejor dicho, del mundo de las comedias, porque lo que vemos en esa escena postcrédito es un poco el decir, bueno, ¿has visto toda la película? Pues que sepáis que la película, con lo que vamos a hacer ahora, queda prácticamente invalidada. Bueno, los que la hayáis visto lo vamos a comentar. Ya sabéis que vemos como Deadpool coge el cachivache que permite viajar en el tiempo a Cable y hace que Negasonic y su chica pues lo consigan arreglar, y dice, bueno, ahora que ya funciona, cosa que diría, bueno, no se pueden haber dado a Cable, pues otra de las cosas divertidas de la película. Pues vemos que Cable se dispone a viajar en el tiempo y arreglar muchísimas cosas. Por supuesto, para empezar, el propio motivo, la propia trama principal de la película, que es la muerte de su novia, pues lo consigue evitar. Ya con eso invalida toda la película, pero no se queda ahí. También va a salvar a Peter, a ese miembro de los X-Force, que además esto, bueno, aunque hemos visto que salva a Peter, se podría dar óbice
que quizá ha podido salvar al resto de los X-Force, y de esa manera pues a lo mejor si tenemos un futuro X-Force pues ver a los personajes que vimos que han durado poquísimo, que es otro de los chistes que hemos disfrutado buenísimo. Primero esa escena de reclutamiento, esa escena de casting, cómo va reclutando uno por uno a los miembros de X-Force, y luego esa corta misión de los X-Force que dura muy poquito, cómo todos van cayendo uno por uno. De nuevo, referencias al universo Marvel mutante que todos queríamos y deseábamos. Pues Estrella Rota diciendo que él viene del planeta Mojo World, del mundo Mojo, que cuando escuché esas palabras dije, madre mía, ole, qué bien lo han hecho, se han atrevido con todo, y son pues cosas, referencias, guiños que hay en la película que nos ha gustado. Bueno, seguimos con esa escena post crédito, pues bueno, de esta manera pues podemos ver que todo lo que ha pasado en la película quizá ha podido ser deshecho, sin más. Así que en Deadpool 3, que probablemente sea titulada X-Force, porque parece ser que la tercera entrega ya no va a ser Deadpool, sino va a ser X-Force, pues hemos visto cómo prácticamente pues, lo tienen todo limpio, lo han despejado para hacer lo que quieran. Pero no solo se ha quedado ahí Wade Wilson, ¿por qué no arreglar más cosas? Vamos a seguir arreglando cosas, y por supuesto, si todos los fans nos quedamos muy cabreados con ese Lobezno Origen y ese Deadpool raruno con la boca tapada, pues ¿por qué no viajar hasta ahí, hasta esa realidad, hasta ese pasado? Sabemos, quién sabe cuál es la funcionalidad del cachivache de cable, y arreglamos también eso. Hemos podido disfrutar del cameo de Hugh Jackman de Lobezno, aunque no sea en persona, sino que sea un montaje, y viendo pues cómo el propio Deadpool se cargaba su propio Deadpool de ese universo. Pero ¿por qué seguirnos aquí? ¿Por qué no ir a la vida real y buscar a Ryan Reynolds y decirle que evitar que cometa ese gran error? Aunque a mí, desde luego, Green Lantern es una película que a mí siempre me ha gustado, y evitar, pues como es el chiste de que todo el mundo dice que Green Lantern es una película muy mala, y evita, se carga a su propio Ryan Reynolds para evitarlo. Es una escena post-crédito muy divertida, muy gamberra, como lo es toda la película en sí. Y la verdad es que, pues eso, como hemos dicho, lo hemos disfrutado mucho. Decíamos, bueno, por ejemplo, estamos hablando de X-Force, ese reclutamiento, esos personajes, y bueno, pues lo poco que ha durado X-Force. Como hemos dicho, con la escena post-crédito todo queda invalidado y veremos a ver qué es lo que ocurre. Decíamos que hay muchos guiños a las películas, pues hemos visto todas las referencias a X-Force, pero por supuesto siempre es a la manera de las películas, en este caso de Fox, de cómo lo han enfocado. Y además es un Fox que es muy distinto, aunque hay productores compartidos con la franquicia mutante. Yo creo que por otro lado también hay ciertos elementos en esta producción que hace que tenga un sabor propio y que para mí me parezca distinta a la primera trilogía de los X-Men, a la segunda que está rodando actualmente. Ojo, que también hay un cameo buenísimo de esa patrulla actual que está, la que supone que vemos en Dark Phoenix. Pues un cameo súper divertido, igual, el propio en la mansión, y de repente dice, pero bueno, aquí esto está vacío, no veo ningún mutante. De repente están todos ahí, cuidado, estamos en una sala aparte que no ve, vamos a quedarnos aquí. Pues una escena muy divertida. Pues como decíamos, es algo distinto que hace que para mí me parezca mucho más un universo mutante que estas dos trilogías, la primera de los X-Men y la segunda. Y es que, como decíamos, es súper bien llevado muchas cosas, aunque por supuesto decíamos con muchos cambios. Por supuesto, nos hemos dejado incluso llevado la sorpresa de cuando hemos visto la película, al igual que pasó en Infinity War, pues son sensaciones parecidas. Las ideas que teníamos preconcebidas pues han desaparecido nada más empezar la película, porque yo pensaba pues que Cable vendría, pues que ese chico que decíamos, ese Russell Collins, que atentos al nombre, es yo creo que algo cambiado a Rusty Collins, un mutante que aparece en X-Factor y que tenía el poder del fuego y que muchas veces se descontrolaba y creaba muchos daños, y fue un poco el origen de X-Factor, y en este caso se ha utilizado para hacer el origen a lo mejor de X-Force, más o menos. Pues eso, cogen elementos y los cambian. Entonces pensábamos que ese niño por lo mejor podría ser esa encarnación de Apocalipsis que vemos en los cómics, ese chico llamado Evans en Sarnabrur, que es creo chico Apocalipsis, que quizá pues quedaría muy bien y que Cable viajase en el pasado porque querría evitar que ese chico se convirtiese en Apocalipsis y demás. Pues no lo han complicado y lo han hecho mucho más sencillo. Lo han hecho una tragedia familiar, personal, la que tiene Cable, la que le obliga a ir al pasado, que nos parece mucho más creíble, más creíble al público, porque los que leemos los cómics, pues sí, nos hubiera encantado haber visto el tema de Apocalipsis, ese futuro distópico en el cual Cable es el único mesías salvador y que, bueno, viaja en el tiempo y todo lo que hemos visto en los cómics. La gente que no lee cómics eso no lo hubiera entendido. Entonces, un drama un drama familiar más fácil, más sencillo, pues es el que hemos visto en la pantalla, ¿no? El que habéis conocido. Así que, pues nos dejamos de un lado Apocalipsis y simplemente, pues es un chico que tiene poderes mutantes y que en un momento determinado comete, o digamos, toma un camino que es la senda del mal al cometer un asesinato,
y bueno, pues es un poco también uno de los motivos de la película y ese viaje en el tiempo de Cable. Por tanto, el origen de Cable pues todavía queda por reescribir, no nos han contado mucho, no sabemos si tendrá relación con Cíclope, con Jean Grey, o mejor dicho con su clon, con esa Madeleine Pryor. No nos han contado muy bien ese origen de Cable, no hace falta. Este personaje ha pintado muy bien, y del mismo modo que ha pintado muy bien Cable, también ha pintado muy bien el papel de Domino. Estos dos personajes yo creo que encajan muy bien, se convierten en coprotagonistas de la película, y me parecería justo que la tercera entrega de Deadpool se llamase X-Force y que ellos tres formasen ese núcleo de ese grupo, así que yo creo que muy bien. Con esto retomamos una información que apareció a principios de año, en el cual tras las primeras visualizaciones de la película se afirmaba que pues, la película iba a ser un desastre, que no había gustado y que esto iba a obligar a hacer una serie de rodajes. Eso fue un rumor, pero al mismo tiempo que salía salió otro diciendo que que la película había gustado muchísimo y que se hacían escenas de rodaje precisamente para todo aquello que gustó en la película, pues hacer más foco en ello. En este caso se dijo incluso que había gustado mucho Domino y Cable y que se van a hacer más escenas en las que ellos van a tener más protagonismo. La verdad que pues hemos podido comprobar que probablemente esos dos rumores, el que fuese cierto es este último. A la gente, yo creo que a todos nos ha gustado mucho Cable y Domino y les han dado más protagonismo, y de hecho pues se quedan como coprotagonistas de la película. La verdad que es muy extraño todo lo que rodea esta película, en el sentido de que hemos visto un montón de escenas. Por ejemplo, hemos visto a Estrella Rota luchar, parece ser que durante el convoy, y hemos visto que eso no ha ocurrido en la película, con lo cual yo creo que hay muchos rodajes, muchas escenas, muchas historias que no sé muy bien el motivo por qué se han rodado, si serán escenas eliminadas, si es que se han cambiado cosas, si es que no sabemos muy bien, pero realmente la película tal como es, hay muchas escenas eliminadas que no sabemos cómo irán. Pero realmente, tal como lo hemos visto, lo hemos disfrutado un montón. No quiero extenderme demasiado. Hemos visto eso, bueno, pues que como decíamos, el universo de Deadpool pues no se parece al de los cómics. Han cometido bastantes cambios. Yo creo que son libertades creativas que igual que Marvel Studios, o sea, me parece bastante bien. Y pues no sé decirme, aunque sea igual que la Fox, y que tampoco es que tenga que defender a Marvel Studios, a mí estos cambios que ha hecho Marvel Studios y que ha hecho Deadpool me parecen bien, cosas que a lo mejor cuando lo he visto en las películas de los X-Men no me lo ha parecido tan bien, pues cuando cambian orígenes, cuando cambian historias, no lo sé, pero es que la sensación que hemos visto en la gran pantalla, pues esos uniformes de los X-Men, la mansión, la del pájaro negro, el hecho, pues bueno, de incluso el tema de Juggernaut que hemos comentado antes, pues a mí me hace sentirme mucho más metido en lo que es la franquicia mutante de lo que son las películas de los X-Men. Yo ya lo he dicho alguna vez, no soy muy fan de estas películas, hay partes que me gustan, hay cosas que me gustan. Cuando empezó la segunda trilogía con ese First Class salí muy emocionado, pero luego otra vez volvieron a bajar, porque bueno, en Días de Futuro Pasado tampoco es que estuviese mal, en el Apocalipsis volvió otra vez el nivel a bajar. Con Deadpool recuperamos la fe. Yo espero que si hay un anuncio oficial de que Disney se compra la Fox y veremos a ver qué pasa con Deadpool, yo creo que Marvel Studios no va a ser tonta, pero en este caso no Disney, perdón, y por tanto Marvel Studios, si es que entra el personaje dentro de este estudio, y van a dejar las cosas tal cual están en el caso de Deadpool y que sigan adelante, porque la fórmula está muy bien y todo es, digamos, un look and feel, aunque más en el look que en el feel, de sentirnos en el universo mutante, y eso es importante. Ojo, que también se supone que decían que había escenas postcréditos eliminadas o chistes eliminados. Uno de ellos, al parecer, rumorean que iban a hacer una broma respecto a Disney y respecto a la compra de Fox, que creo que le han dicho que mejor que no. Incluso también dicen que en esa escena postcrédito en la que viajaban en el tiempo, que se atrevía a viajar al pasado, a donde estaba Adolf Hitler como un bebé, para liquidarlo y así, digamos, pues arreglar cosas en el tiempo. Y yo creo que esa barrera no han querido traspasarla, con lo cual ya habéis visto que, digamos, los guionistas de Deadpool están completamente locos. Así que bueno, pues poco más. Esta es nuestra impresión de la película, es una impresión muy buena, muy favorable. Dice la gente, que eso sí que es cierto, pues es que esta segunda entrega es más de lo mismo de la primera, incluso todavía más amplificado. También se le ha comparado con Marvel Studios en ese sentido de que si utilizan la misma fórmula siempre, pues que resulta un poco cansado y aburrido. Pues eso es cierto, porque si estas fórmulas se abusan, tanto en Marvel Studios como a Deadpool le podría pasar, pues que de repente el público diga, bueno, pues para ver otra vez un poco más de lo mismo, pues no me atrae y no voy a ver la película. Pero bueno, ellos tendrán que medirlo. Obviamente esta película, al igual que pasa con Marvel Studios, pues han elevado otra vez al cuadrado todos esos chistes, todas esas referencias, todas esas gracias, esos combates sangrientos. Han mejorado mucho la coreografía de escenas de lucha, y la verdad es que bueno, pues todo muy bien, hasta los efectos especiales también yo creo que han mejorado
bastante, o parece que hay mucho más, han tirado mucho más de CGI, y la verdad es que bueno, la película francamente ha estado muy bien. Poco más deciros, que, bueno, por supuesto que la veáis si no la habéis visto todavía, aunque si habéis visto este vídeo os hemos estropeado muchas cosas, y yo creo que bueno, pues muy contentos, creo que este es el camino que a mí me gustaría que Fox siguiese. Sé que es complicado porque esto es una película muy gamberra y que es un poco aparte, que pueden hacer cosas sin estar atados a lo mejor a una continuidad y a una historia para que pues la franquicia crezca. Pero ojo, ya lo digo, no sé, yo me he sentido muy a gusto viendo en pantalla lo que me hubiera gustado ver, lo que me hubiera gustado haber visto siempre en la gran pantalla con respecto a los mutantes. Así que bueno, eso es todo. Nos gustaría saber vuestra opinión, así que si queréis dejad en comentarios lo que os pareció la peli, de lo que hemos hablado, qué opináis también vosotros. Y nada más, nos despedimos, así que como siempre os pedimos un like si os ha gustado el vídeo, si queréis compartir este vídeo pues hacedlo, y como siempre recordaros que si no estáis suscritos estáis tardando en hacerlo, así que suscribiros al canal, activar la campana de notificaciones para que lleguen las alertas cuando subamos un nuevo vídeo, y como siempre recordaros que tenéis a vuestra disposición pues en redes sociales, tenemos ese grupo en Facebook de Marvel Sin Filtro, y también si en Twitter o en Google Plus buscáis Marvel Sin Filtro podéis contactarnos, podéis llegar a nuestras perfiles en esas redes sociales. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.